Supuestamente hasta aquí ya hemos desarrollado todos los flip-flops asíncronos. Y quiero anticiparme a decir en este repaso que solamente hemos desarrollado el flip-flop asíncrono set-reset, tanto con operadores NAND como operadores NOR. Hemos establecido su tabla de verdad vía la matriz de estados. Es lo que hemos hecho. Y además hemos verificado que ese flip-flop set-reset era una memoria elemental que almacenaba un bit de información. Y que ese bit de información lo podíamos nosotros manejar en el valor del bit de información con sus entradas de información del flip-flop asíncrono, como tenía que ser. Eso es lo que hicimos. Y luego hemos mencionado que en base a esos flip-flops asíncronos set-reset se establecen otros 3 flip-flops asíncronos, que es el flip-flop tipo D, el flip-flop tipo T, JK. Hemos mencionado por qué la denominación de flip-flop D, T y JK en los asíncronos. Luego hemos dicho que en base a estos flip-flops asíncronos se establecen flip-flops síncronos. Y la diferencia con los anteriores es que el flip-flop síncrono tiene una entrada adicional que es la entrada de sincronía o entrada de la señal de reloj. Porque la definición de cómo trabaja un flip-flop síncrono de un asíncrono está precisamente en la señal de reloj. Por eso es que es importante esta parte que lo repasemos y que quede clarito. Porque después, en función de la tabla de verdad, de la tarea lógica, son exactamente iguales. El asíncrono que el síncrono. Pero ahí está la diferencia. Los que más se usan son estos síncronos. Por eso es que lo quiero recalcar con este repaso. Ese es un punto. El otro punto, en la definición de los flip-flops síncronos, que lo vamos a leer seguramente enseguida, nos dice en forma clara que las entradas de excitación externa no determinan el estado de la salida. Si en su definición dice, predeterminan el estado de la salida. Para que estos estén determinados es necesario la presencia de una señal de reloj, C sub K. Ahora, cuando se hace presente esta señal de reloj C sub K, nos manifiesta en forma clara, no depende cómo pusimos las señales externas de las variables de entrada del flip-flop, sino que deben estar presentes antes de la señal de reloj. Eso es importante que distingamos, ¿no? Aparentemente es un jueguito de palabras, pero en ese jueguito de palabras está todo el funcionamiento de este tipo de dispositivos. Y sobre todo, como este es nuestro operador elemental, si no entendemos al operador elemental, vamos a tener serios problemas con la síntesis de los sistemas secuenciales. En cambio, si entendemos esta parte, no van a tener ninguna dificultad. Es lo mismo que hacíamos en el capítulo 1. ¿No? El capítulo 1 es largo, ¿no ven? Y hemos dicho, todo estaba centrado en los 16 mandamientos, las 16 funciones básicas de 2 proposiciones, que lo hemos venido a llamar 16 mandamientos. Todo depende si ustedes entienden la tabla de verdad de estas 16 funciones básicas, ¿no ve? Después de haber desarrollado varios temas introductorios a los sistemas digitales, prácticamente nos centramos en esa tabla. Y todo se ha desarrollado allí. Hemos aprovechado aquello y en el capítulo 3 los métodos de síntesis están respaldados con el capítulo 1. Entonces, más o menos eso mismo está aquí. Porque aquí estamos queriendo implementar nuestro operador secuencial básico, la memoria elemental. Entonces ahí está el tema. Si yo no entiendo la memoria elemental, peor voy a entender la aplicación. No es posible. Lo mismo hubiese sido si no hubiésemos entendido esas 16 funciones básicas
no hubiésemos podido entender el proceso de la síntesis. Y ustedes han visto cómo hay personas que todavía continúan teniendo ese problema y nos han mostrado en los resultados del tercer examen. No estamos teniendo problemas con códigos, no están asumiendo su rol o la responsabilidad de aprender y dominar el capítulo previo. Ahí está nuestro problema. Hay muchos que me dan la leve impresión que están tomando, dicen, no, este es pues digital 1, digital básico. Yo estoy estudiando ingeniería electrónica, dice. Y no saben que de esto van a vivir. Esto les va a hacer entender todos los temas que vienen en las materias mucho más difíciles que esta, que están todavía en los niveles superiores. Así que, por eso es que me atrevo a pedirles, por favor, paciencia y repasen, dominen, porque de eso se trata esto. Ok, bien, entonces dicho eso, vamos a continuar con nuestro pequeño repaso. Aquí nos está diciendo de forma clara, en los flip-flops síncronos, no cambian los estados en la salida, por más que cambie la información de entrada. Claro, porque la salida nunca se va a enterar si las entradas cambiaron o no. Por eso usted dice, si cambia las entradas de información, las salidas no van a cambiar. ¿Por qué? Porque no han actualizado su estado interno o no se han enterado de la actualización del estado interno. Ahora, aquí, como contestando a esto, te dice, se produce la conmutación solo cuando viene una señal por una entrada adicional de sincronismo que se llama señal de reloj. Si lo dejamos este conceptito así suelto, ¿no ve? Suelto, no entenderíamos por qué, si cambió la excitación externa y por qué no va a cambiar la salida. Lo que pasa es que este conceptito suelto está referido a que la señal de reloj debe habilitar los estados internos que se actualizan cuando cambia la excitación externa. Y vos lees esto y en ningún lado está aquello, ¿no ve? Pero sí que lo hemos dicho en los conceptos introductorios de los sistemas secuenciales. Y acá la tenemos que repasar hasta que nos quede clarito. Dice, el cambio de estado en las salidas se produce cuando se presenta una señal CSK por la entrada del reloj. La salida dependerá de lo que se puso en las entradas de información, o sea, vuelve acá. En el fondo, claro que te importa mucho lo que has puesto en las entradas de información, pero como no habilitas la actualización de los estados internos, entonces dices, las salidas no le importa qué es lo que pusiste a la entrada, si él nunca se va a enterar la actualización de los estados internos. Entonces, estas tres, no sé si no son bullets, pero tres párrafos, como llamarlo, me tienen que hacer entender clarito cómo funciona un sistema secuencial síncrono. A excepción de la señal de reloj, también se entiende al asíncrono, pero a excepción de la señal de reloj, porque el asíncrono no tiene señal de reloj. Y allí en nuestras definiciones nos dice que las salidas, ¿no ve?, conmutan en el momento que conmutan las entradas de información y actualizan su estado interno. Pues utiliza ahí el conector y actualizan. Si es, el actualizar parece también ser inmediato. En cambio aquí ese I está reemplazado por una señal de reloj. Y esto es lo que hay que diferenciar. Ok. Entonces, en función de eso, de los asíncronos, obviamente, en los síncronos también se tiene 4 operadores lógicos, pero síncronos. El flip-flop set-reset, el flip-flop D, el flip-flop T, el flip-flop JK, que es la misma clasificación de los asíncronos. Y en el fondo tienes que entender, tienen que realizar la misma tarea lógica. La única diferencia de estos flip-flops síncronos está en la señal de reloj. Entonces, a cada uno de estos flip-flops tú le tienes que agregar una entrada de información más. Esa entrada de información es el
la señal de reloj llamado clock. A ver, lo que en realidad en estos flip-flops, cuando empezamos, no sabemos si exactamente la señal de reloj me habilita el estado interno y también me habilita la excitación externa, o ambos a la vez. En el desarrollo nos da a entender que es ambos a la vez. Entonces, por eso es que se hace un poquito complicado. ¿No ve? Que los vamos a ir analizando previamente. Y estos flip-flops que vamos a desarrollar ahora, que son los más fáciles, además, porque ya los tengo al asíncrono, ¿no ve? Nosotros lo vamos a hacer no por los mismos métodos de síntesis, sino vamos a aplicar un otro método en base al funcionamiento de los circuitos. Esto es lo que vamos a utilizar, porque nosotros podíamos también hacer mediante un enunciado, diseñar el operador lógico secuencial síncrono. Hay muchísimos libros que hacen así, y la mayoría de los libros hacen como estamos haciendo ahora nosotros. Eso para ahorrar simplemente tiempo en la comprensión del flip-flop, y te dejan a ti, te dejan al lector del texto, ¿no ve? En nuestro caso, a que repases estos capítulos para que cuando te den un enunciado, te vas a dar cuenta cuando ese enunciado es de un sistema secuencial síncrono sin que te lo digan, porque te van a dar la tarea lógica más de la entrada de reloj, que ellos lo van a tomar como si fuera una variable más. Entonces ahí te vas a dar cuenta que es de un síncrono, pero con las especificaciones de un asíncrono. Se lo va a sintetizar con el mismo método que hemos hecho. Y eso te lo dejan los autores de los textos o de los libros para que tú lo practiques. Ok, bien. Entonces, yo lo que estamos diciendo aquí, con los procedimientos de síntesis de los sistemas secuenciales que hemos ya utilizado, se obtienen 4 operadores síncronos. En este caso, nosotros adoptaremos un método analítico. Entonces, el método analítico que vamos a adoptar nosotros es el análisis de las ecuaciones combinacionales que tienen los sistemas secuenciales. Ya lo hemos hecho en la matriz de estados, es lo que hicimos. Entonces, yo estoy diciendo, ese método lo vamos a utilizar aceptando el flip-flop reset asíncrono, con todas las modificaciones que hemos hecho. Ok. Y que a partir del operador asíncrono set reset obtendremos el operador síncrono. Clarito, acá lo que estamos queriendo hacer. Ok. Bien, entonces nos dice de entrada, tú tienes tu flip-flop, por ejemplo, set reset asíncrono con operadores NAND. Este es el último circuito que hemos logrado obtener. ¿Y por qué hemos logrado obtener este circuito? Porque el fabricante, cuando me daba el símbolo del circuito integrado flip-flop set reset, me daba esta tabla. Y esta tabla no era la misma que nosotros habíamos deducido del ejemplo. ¿No ve? Entonces, esta tabla nos ha obligado a que, no, tienes que corregirlo, no puede ser, no puedes tener tantas libertades. A unas variables que están negadas, vos olvidarte que estaban negadas. Están negadas no, realmente, por lo tanto tienes que corregir ese defecto. Y es lo que hicimos. Y era simplemente adicionar unos inversores. Ahora, los inversores los estamos dibujando con 2 operadores NAND, cuyas entradas de información los cortocircuitamos. Eso lo hemos aprendido en el capítulo 3, cuando uniformizamos los operadores para la representación de los circuitos. Estoy aprovechando eso. Ok, entonces me dice, este flip-flop así, asíncrono, porque no tiene entradas de reloj, tiene esta tabla de verdad. Y cuando me dan el flip-flop síncrono, me dan esa misma tabla de verdad, con la única diferencia que el flip-flop síncrono tiene su entrada de reloj y cumple esta misma tabla de verdad. Entonces, ¿dónde está el problema? Digo, simplemente en interpretar cómo está mi señal de reloj. Entonces, ¿qué hicieron? Lo único que han hecho es levantar este cortocircuito en cada uno de los operadores a la entrada, levantar ese cortocircuito. Una de las entradas le han llamado set
a la otra reset y han cortocircuitado más bien las otras dos entradas libres que quedan en los operadores NAND de entrada, que en mi caso lo hemos puesto estas denominaciones A y B. Eso hemos cortocircuitado y hemos habilitado la entrada de información SESUK. El resto es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces decimos nosotros, cuando yo tengo que asimilar en esa identidad a decir que son exactamente iguales, simplemente me tengo que referir que el SA antes era S intersección S negado. Ahora es el SA es S intersección SESUK negado. Esa es la única diferencia. Entonces aquí, y aquí es donde en el análisis y luego en la conclusión te salta la duda. Dice, la señal de reloj le está habilitando las entradas de excitación externa. Aquí usted no me va a convencer que habilita los estados internos. Y nosotros decimos, sí, en algunas condiciones el SA y el RA está esperando estas informaciones realimentadas. Y eso lo hemos constatado en la condición 00 de este flip-flop, del asíncrono, del primero que hemos diseñado. Eso ha sido así, que esa realimentación externa, ¿no es? Directa, además de las salidas hacia las entradas, le han habilitado la condición 00, pero no ha logrado habilitar la condición 1.1. Eso me lo guardo para después. Pero como yo en este flip-flop se digo, la tabla va a ser la misma, ¿no ve? Entonces no me tengo que preocupar si habilita o no habilita el estado 1.1. Mejor si lo mantiene como antes era. Y que el sistema funcione con una entrada adicional. Ya. Por eso es que nosotros hemos recurrido a ese método. Entonces, una vez que hemos mencionado al método que estamos recurriendo para el análisis, aquí, como siempre, te tienes que acordar, ¿no ve? Algunos elementos que ya estaban definidos, que los vamos a mirar. O sea, aquí es como decir, mira, no sé si te gustará o no, pero yo te propongo, este es el circuito del flip-flop set-reset síncrono y, ¿sabes? Se va a transformar en un sistema de nivel. Y que son los que finalmente no vamos a usar, pero para entender son los más sencillos. Vamos a, no sé si es en esta clase o en la siguiente que vamos a hacer aquí. Listo. Ya estamos entonces por decreto aceptando. Y dentro de esta caja negra, a ver, él te lo está presentando esto. El fabricante dice, este es mi flip-flop set-reset. Pero a diferencia de este, que también set-reset, tengo esta entrada más. Entonces, tengo 3 entradas de información, el S y el R, una señal de reloj, y la salida principal Q y la salida secundaria Q negada. Este símbolo tiene esta tabla de verdad. Y en esta tabla de verdad solo funciona cuando en la señal de reloj hay un nivel 1 lógico. Si en la señal de reloj hay un 0 lógico, no me funciona. No me cumple con esta tabla de verdad. Ya, claro, te lo dice en forma escrita y tú no sabes si quererle o no. Tienes que verificarlo. Entonces, la funcionalidad que nosotros aplicamos para nuestra funcionalidad, ¿no ve? Eso es lo que hacemos. Vamos a verificarlo. Ok. ¿Y cómo los verificamos? Los verificamos simplemente, ¿no ve? Por el análisis funcional que vamos a atender con nuestro circuito con las funciones lógicas que se me establecen por SA y RA. Dice, para el análisis adoptaremos el circuito del flip-flop set-reset asíncrono, o sea, por eso hemos copiado esto, con operadores NAND, al que habilitaremos una tercera entrada de reloj. Es como decir, le voy a creer que esto es realmente el síncrono, ¿no ve? Y que han habilitado esta entrada de reloj. Y nos estamos imaginando que lo han hecho así. En el análisis solo tomaremos la salida principal. Ahora, es la corrección que estamos haciendo para no hacer las tablas largas, ¿no? En el análisis solo haremos referencia a la salida principal. Porque
síncrono o asíncrono, la salida secundaria es complementaria. Entonces, si la salida principal era un 0, automáticamente la secundaria tiene que escribir un 0. Perdón, un 1. Si la salida principal era un 1, automáticamente la salida secundaria tiene que ser 0, porque nosotros ya verificamos que nunca las salidas dejan de cumplir la complementariedad. Y cuando dejan de cumplirlo, por eso hemos aparecido con el estado prohibido. Este era nuestro tema, ¿no? Ok, entonces está clarito. Está sentado todas las bases. Ok. Dice ahora, para verificar la tarea lógica del circuito, debemos hacer cumplir la tabla de verdad del flip-flop. Y aquí lo quiero dejar así, del flip-flop, ¿cuál? Del asíncrono, ¿no? Entonces, para que tú saques esa conclusión, te dice, vemos en el circuito que las salidas de los NANDs A y B se designan como SA y RA. Entonces, te dice, yo estoy mirando esto en función después de saber qué tengo en SA, qué tengo en RA. ¿Y qué es esto? Este es mi flip-flop asíncrono set de set que lo he desarrollado en base a mi primer enunciado. Así. Por eso que aquí nos detenemos. No lo quiero hacer como referencia directa. No, tú te das cuenta con esto. Y dice, no, pues yo tengo que establecer las ecuaciones combinacionales. Y en el manejo de todos los sistemas secuenciales, ahí está el truco. Yo tengo la expresión de truco, como si fuera una adivinanza o un engaño, no sé. Ahí está el detalle. Es a entender paso a paso los sistemas y te vas a dar cuenta después, oye, pero con esto me estaba haciendo problemas. No puedes. Por esto estabas repitiendo esta materia. No puedes. Tengo que cambiar ese concepto, a como dé lugar. Bien, entonces del circuito de SA y RA, se ve que son las... Ahora aquí ya lo pongo, fíjense, clarísimo. Acá no tengo una coma. Flip-flop de set asíncrono, formado por los operadores NAND C y D. ¿No ve? Para esta parte del circuito se debe cumplir la tabla de verdad del flip-flop de set asíncrono, hecho con operadores NAND. Esto ya lo está mencionando aquí. Ok. Listo. Ya me he acordado todo. Entonces digo, esto, entonces ya lo puedo tomar. No tienes que tomar, estás obligado a tomar. Este es el circuito que estamos analizando, sí, este es el que te he impuesto. Y yo te voy a hacer ahora entender cómo cumple con la tabla de verdad. Eso es lo que vamos a mirar. Ok. Bien, entonces, para verificar la tarea lógica del flip-flop síncrono, utilizaremos las reglas del álgebra de Boole, tal como hemos dicho hace un momento, en los terminales de salida combinando con la tabla de verdad del flip-flop asíncrono. Veamos. Entonces, lo primero que me establezco las funciones. SA y RA, por eso me he copiado esto. Este SA es S intersección C sub K negado y este RA es R intersección C sub K negado. Nada nuevo hecho, utilizando esa misma ecuación, esas ecuaciones. Ahora, tomando en cuenta las ecuaciones lógicas de SA y RA, resulta el siguiente análisis. Entonces, ¿qué análisis? Me he copiado esta tabla, fíjate. Ya no tengo que analizar, esa tabla ya está demostrada. ¿No ve? Y que dicho de paso, esta no es la tabla de verdad de esta. Por eso hacemos pasito a paso. Es como siempre digo yo, estamos contando los hechos. No sé si ustedes han logrado jugar con los chuis. Con chuis les estoy comentando cómo funciona esto, haciéndolo lo más sencillo que sea posible. ¿Y quién me ha obligado a hacer así? Estas benditas clases a distancia. Porque no nos podemos ver cara a cara, escribiéndoselo seguramente los haría entender mejor. Ojalá pronto volvamos a vernos. Por lo menos para conocernos, pues no ve. Hemos obligado a que pongan sus fotos, no se vayan a olvidar. La vez pasada han cumplido. Ok. Entonces, hacemos ese método. Lo primero que hago, yo digo, esta es la entrada que yo no lo tenía antes. Entonces, como no lo tenía antes, ¿qué tal? Yo a esa señal lo hago valer 0.
Y luego estas entradas S y R lo voy a manejar como siempre hago una tabla de verdad. ¿Cómo es una tabla de verdad? La tabla de verdad lo hago con el código binario natural. Es lo que voy a hacer. Entonces, a SA y RA, yo le voy a poner, porque esos son valores a los que tengo acceso, ¿no ve? Le voy a poner la tabla de verdad en código binario natural. Entonces, la primera combinación voy a hacer 0, 0, con la señal de reloj 0. La segunda combinación que voy a hacer 0, 1 con la señal de reloj 0. La tercera combinación voy a hacer el 1, 0 con la señal de reloj 0. Y la última combinación el 1, 1 con la señal de reloj 0. Y ahí voy a analizar qué voy a tener en SA y en RA. Como yo ya sé que esta tabla es verdadera, de ahí me voy a sacar las conclusiones en base a este parámetro, que es esta ecuación que estamos analizando, lo que vale la salida principal. Ya no voy a anotar la salida secundaria. Es lo único que, digamos, no lo voy a hacer. Aquí me he anotado las dos salidas, para que tú ya te vayas imaginando que así va a ser la salida secundaria. Yo solo la principal voy a anotar. Entonces, eso es lo que he hecho. Y aquí si hago cumplir estas ecuaciones, obviamente siempre la intersección va a ser 0. Por lo tanto, negado me va a dar 1 y 1, ¿no ve? Entonces me dicen, está en esta condición 1 y 1. Y el flip-flop asíncrono está en repite historia pasada. Y es lo que he puesto. Q es igual a Q, estado de prueba. ¿No ve? Prueba hemos llamado eso. Ok, ahí está la secuencialidad que estábamos mencionando. Antes de pasar ahí, aquí tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y mi entrada de reloj en 0. Y me dice, para cuando la entrada de reloj está en 0, no lo toma en cuenta la variación que tienen las entradas de información síncronas set-reset, porque el flip-flop asíncrono permanentemente está en la misma condición, repitiendo su historia pasada, el estado de prueba. Entonces, el flip-flop así no me sirve, no funciona nunca. No le interesa cómo varían las entradas de información. Más o menos cumple con nuestra definición que habíamos puesto allí. ¿No ve? Si no pongo señal de reloj, no importa lo que pusiste a las entradas. No importa, está clarísimo. Ahora, le pongo un 1. Es eso, K un 1. Y con estas mismas ecuaciones, y voy a poner las mismas variaciones para S y R. Miramos las 4. Ahí está. Y me dice, ahora quedaron habilitados con esa señal de reloj 1. Ahora sí nos interesa qué hay en S y qué hay en R. Eso es lo que me lo está demostrando acá. Y encuentro las ecuaciones para SA y RA con estas relaciones. Y entonces me dice, solo en esta primera condición, cuando está en 0, 0, él está en el estado de prueba. Luego, a partir de ahí, empieza a cumplir con la tabla. Fíjate, este es 1 y su salida es 0. Su salida es 0. Esto es 0. Esto es 0, su salida es 1. Salida principal estábamos hablando. Y cuando son